Pregunta 17. Pregunta 17, grado 11. La tabla muestra los datos de volumen y presión de una cantidad fija de un gas ideal a temperatura constante. Entonces, ¿qué me muestra la gráfica? Me muestra que la presión de un gas puede ser 2, 3, 6 y 16, de una cantidad fija de un gas. Y el volumen de esa cantidad fija a temperatura constante es 12 litros cuando la presión es 2, 8 litros cuando la presión es 3, 4 litros cuando la presión es 6. Entonces me preguntan, ¿cuál es el valor del volumen? ¿Cuál es el valor del volumen que debe ir en la casilla del interrogante? Ahí hay una casilla vacía que tiene un interrogante. Ahí debe ir el volumen en litros del gas a 16 atmósferas de presión. Tenemos dos formas de hacerlo. Una es observar la relación que hay entre presión y volumen. Notamos una cosa, que cuando la presión es 2, el volumen es 12. ¿Qué más notamos? Que cuando la presión es 3, el volumen es 8. La presión aumentó y el volumen disminuyó. Ahí ya notamos una relación muy fácil de establecer. Pongámoslo aquí en la tabla más grandecita. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Nosotros podemos decir que cuando el volumen aumentó de 2 a 3, la presión disminuyó de 12 a 8. Cuando el volumen aumentó de 3 a 6, la presión disminuyó de 8 a 4. Ahí ya podemos decir que si la presión se aumenta al doble, el volumen se reduce a la mitad. Eso es una característica de las relaciones inversamente proporcionales. Cuando la presión aumenta, el volumen disminuye. Bien sea porque conocemos la ley o bien sea porque la tabla me lo dice. En la tabla se ve claramente que a medida que la presión se aumenta, el volumen disminuye. Finalmente tenemos, cuando la presión es 16, ¿cuánto será el volumen? ¿Cómo podemos sacar esto? De una manera bastante simple. Nos dimos cuenta que cuando la presión se multiplicó por 2, 3 por 2, 6, el volumen pasó de 8 a 4, o sea, el volumen se dividió en 2. Cuando la presión se multiplicó, el volumen se dividió en el mismo número. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Puedo decir, si me preguntan a 16 atmósferas, ¿cuánto es el volumen? Yo puedo tomar el número 2 como referente. Digo, cuando la presión es 2, el volumen es 12. Si la presión es 16, o sea, se aumentó 8 veces, de 2 a 16 lo estoy multiplicando por 8. Si la presión se aumentó 8 veces, el volumen se disminuirá 8 veces, o sea, habrá que dividir 12 entre 8. 12 dividido en 8. 12 dividido en 8. Simplificando, sacándole cuarta 2, cuarta 3, me da 3 medios. Si yo divido 3 entre 2, eso me queda 1,5, que es la respuesta correcta. 1,5 debe ser el volumen, ya que la presión se aumentó hasta 16, el volumen se debe disminuir 8 veces en total. De 2 a 16 la presión se aumentó 8 veces, se multiplicó por 8. Entonces el 12, que es el volumen, se debe dividir en 8. ¿Cuánto da 12 dividido en 8? En 8, 1,5, que es la respuesta correcta. Hay otra forma de hacerlo, que es una característica de las relaciones inversamente proporcionales.
una característica de estas relaciones es que el producto de las variables siempre es el mismo, es constante. Entonces, 12 por 2 da 24. Si usted multiplica 2 atmósferas por 12 litros, eso da 24. 3 por 8 también da 24. 6 por 4 también da 24. Entonces hemos descubierto algo muy bonito, que en las relaciones inversamente proporcionales, el producto de las dos variables es el mismo número, es constante. En este caso, 24. Entonces ahora nos preguntamos, ¿qué número ponemos acá en el interrogante para que el producto también me dé 24? ¿Qué número multiplicado por 16 da 24? El número yo lo puedo llamar X. Entonces diría 16 por X es igual a 24. Y hallamos la X. X es igual a 24 dividido en 16. Que si lo simplifico, 24 dividido en 16 voy a obtener otra vez 3 medios, que equivale a 1,5, de manera que la respuesta correcta es la B, 1,5. La B, respuesta correcta.